e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. ¿Qué representa su elección? ¿Qué puede significar para la Iglesia Católica, para una sociedad polarizada, para un mundo que necesita guía, verdad, esperanza? Hoy en Suelta el Ruido apartamos el humo blanco y analizamos el verdadero rostro del nuevo Papa. ¿Qué trae? ¿Qué deja atrás? ¿Y qué debemos entender más allá de lo simbólico? Perfil y trayectoria del nuevo Papa. Tiene 69 años, nació en Chicago, en Estados Unidos, pero vivió más de la mitad de su vida en Perú, en comunidades vulnerables. Es agustino, políglota y doctor en Derecho Canónico. Le dicen el Papa de la Escucha y no es casual. Conoce la pobreza de cerca y la espiritualidad desde adentro. La Iglesia eligió a un hombre de silencios largos y convicciones firmes. En Perú, donde fue obispo de Chiclayo por más de 15 años, conoció tanto la devoción profunda como las heridas abiertas de la Iglesia. Fue cuestionado por no actuar con firmeza ante denuncias de abuso. Algunos lo defendieron, otros no olvidan. El caso más emblemático estalló con el Sodalicio, una comunidad religiosa fundada en los años 70, que terminó envuelta en graves denuncias de abuso físico, psicológico y sexual contra jóvenes. En 2024, el Papa Francisco decidió retirarle su aprobación oficial. Prevost ya estaba en Roma como parte del equipo que avaló esa decisión. Hoy, como Papa León XIV, muchos se preguntan si mantendrá esa misma firmeza. Tolerancia cero como principio, pero ese no será su único desafío. También deberá enfrentar la crisis financiera del Vaticano, el debate sobre el lugar de los divorciados en la Iglesia, el reclamo de acogida plena a la comunidad LGBTQ+, y sobre todo la urgencia de hacer justicia ante los abusos sexuales y espirituales cometidos por miembros del clero. León XIV comienza su pontificado en un momento en que ya no basta con predicar. Para muchos toca actuar. Muchos se preguntan qué postura marcará su pontificado. Tolerancia cero como principio. Para analizar el significado profundo de esta elección, conversamos con el doctor Ricio Portillo. Es profesor de comunicación en la Universidad de Monterrey y se ha especializado en estos temas. Gladys, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. ¿Qué está diciendo el Colegio Cardenalicio al mundo con la escogencia de este Papa, además nacido en Estados Unidos, pero con una gran experiencia en la región del sur, ¿no? Del continente americano, específicamente con los latinoamericanos? Yo creo que los cardenales fueron muy astutos y muy inteligentes. Primero, no le hicieron caso a la opinión pública. Todo el entramaje de medios, periodistas, toda esa novela que nos montamos en la cabeza, nos las montamos nosotros, pero ellos iban por otra vía. Y escogieron un personaje muy interesante porque es una mezcla intercultural, es decir, en él hay un poquito de todo. Yo pienso que principalmente era latinoamericano. Es decir, 40 años en el Perú hace que los cardenales quieran seguir que el pontificado continúe con sabor latinoamericano y eso me ha parecido estupendo. De hecho, me gustaría que entonces empezáramos a analizar los mensajes que ya ayer se dieron, desde el nombre que escogió, la indumentaria que utilizó, obviamente lo que él representa como figura dentro de la trayectoria larga que ha tenido en la Iglesia Católica y con cargos importantes. Sí, el nombre también es muy relevante porque León XIII fue el papa del primer documento social, una encíclica que se llamó Rerum Novarum, que fue de las cosas nuevas, la primera postura oficial que tuvo la Iglesia sobre la revolución industrial, el modelo de producción de agrícola a masivo. Y hubo un primer pronunciamiento que ha sido históricamente muy reconocido con este Papa León XIII, y creo que ya esto marca de que el pontificado va a ser social, porque escoge el nombre del Papa social. Y otro dato histórico que creo que también es relevante, fue el Papa de la controversia romana, cuando la República Italiana se levanta y quieren echar a un lado a los estados pontificios. Entonces el Papa, se llama la cuestión romana, entonces el Papa, en vez de ir a la guerra, en vez de mover tropas, obviamente ya se veía disminuido, decide al contrario, una protesta pacífica encerrándose en el Vaticano y no queriendo salir. Yo creo que el nombre per se ya históricamente dice muchísimo de hacia dónde vas, la paz. Sí, creo que hay muchos detalles importantes. Sí, no nos han dicho, el encuentro con los periodistas va a ser mañana lunes, pero vaya, que es cuando normalmente con los periodistas el Papa explica por qué escogió ese nombre. León XIV, el nombre de una iglesia social. En el Vaticano todo gesto comunica y el nombre que escoge un papa es casi un programa de gobierno.
Al llamarse León XIV, el nuevo Papa está retomando una figura clave. León XIII, el pontífice que cambió la forma en que la Iglesia hablaba al mundo moderno. León XIII fue Papa a fines del siglo XIX. Enfrentó el auge del capitalismo salvaje, el conflicto con los estados liberales y la pobreza de los obreros. Y en 1891 escribió Rerum Novarum, la encíclica que dio origen a la doctrina social de la Iglesia. Fue un papa que no se encerró en los muros del Vaticano. Buscó dialogar con la ciencia, con la razón, con los estados modernos, sin ceder en los valores fundamentales. Al elegir ese nombre, León XIV podría estar enviando un mensaje claro. Quiere una iglesia que esté en el mundo, que comprenda las transformaciones sociales y que hable con fuerza sobre pobreza, justicia, dignidad y derechos. ¿Será ese su camino? Volver a la raíz de una iglesia que piensa, que propone, que no teme hablar de lo incómodo, pero con fundamento. Mayor cosa, porque además el análisis que se está haciendo es que haber retomado ciertos elementos estarían indicando un poco su postura como especie de bisagra conciliadora entre lo que es pues la parte ortodoxa o más ortodoxa conservadora de la Iglesia que defiende esas tradiciones versus los progresistas, como lo ven. Yo creo que, a ver, nos tenemos que acostumbrar a que cada papa va a ser distinto y de que, por ejemplo, que este decida hoy en la misa que hubo con los cardenales posterior a la elección, que fue en la Sixtina, rezó el Padre Nuestro en latín, no quiere decir que va a volver la misa en latín. Es porque el latín va a seguir siendo la lengua oficial y por tanto, al menos el Padre Nuestro va a continuar. Sí, yo creo que una cosa es la parte cultural y otra protocolaria, que se vale que el Papa pues quiera seguir el protocolo, porque también forma parte del orden. Ya tuvimos uno disruptivo, pues le tocaría a uno que si quiera portarse bien, no estaría mal. Que respete las tradiciones, pero no quiere decir que vaya igual a buscar las transformaciones que quizás la Iglesia necesita en este momento, adaptarse a las necesidades del siglo XXI, de la propia feligresía. Totalmente, de donde viene, pensemos un poco de Perú, que es una diócesis alejada, Chincayo, incluso ni siquiera era de una de las diócesis de las ciudades más importantes de Perú. O sea, realmente una persona que viene de lejos, o sea, del último lugar y llegó al Vaticano en el 2023, apenas hace 2 años. Eso hace que yo creo que nada, o sea, no pensar que va a haber un retroceso en ciertas cosas. Creo que al contrario, sensibilidad social, sencillez, simpleza, humildad, es decir, creo que es muy buena onda lo que transmite y lo que se ve. ¿Cree que va a tener mano dura en contra de los abusos por parte de miembros de la Iglesia Católica que se han denunciado y no necesariamente se ha hecho justicia? De hecho, sobre él pesa un cuestionamiento importante hecho en Perú justamente por los sodalicios, porque a él se le señaló en su momento de haber manejado de una forma inadecuada o haberle faltado pues más contundencia en el reclamo, denuncia y actuación por parte de la Iglesia en torno a esta corriente ortodoxa que por años tuvo control político, económico y cometió abusos lamentablemente hasta contra menores. Sí, yo creo que allí primero hay muchas corrientes informativas no tan ciertas y creo que de alguna manera algunos miembros del sodalicio siguen protestando por cómo se dieron las cosas. Antes de la Semana Santa, es decir, breve días antes de que el Papa Francisco muriera, hubo un decreto de disolución. Es decir, el Papa Francisco disolvió todo el movimiento, todas las ramas laicales, femeninas, todo queda disuelto e incluso las propiedades pasan a las diócesis. Ahí hay varias cositas que son interesantes porque es decir, las propiedades pasan tiene que ver con la parte financiera. Entonces yo sí creo que de alguna manera toda esta corriente ha sido como, bueno, como estoy inconforme, vamos a atacar al Papa por eso. Pero creo que lo interesante, viniendo del Perú, sabe cómo es el episcopado del Perú, sabe qué era lo que estaba ocurriendo y si el Papa lo elevó a la fábrica de los obispos, obviamente fue que en su expediente no había ninguna mancha, porque al contrario, él se encargaba de preparar el expediente de los obispos y sabía que si hay algún tipo de denuncia contra algún candidato, no puede proceder. En eso el Vaticano ha sido Gladys blanco y negro, es decir, totalmente radical en cómo, por lo menos en el Vaticano, para ajustar las medidas. Aguas abajo lo podemos discutir, pero en tiempo de Benedicto y Papa Francisco, Han ahorita es sido, absoluto blanco y negro. bueno, de Si hay hecho, algo, fuera. el Papa Francisco llegó a disculparse, incluso a sentir, dijo, vergüenza, porque en su momento, pues quizás por falta de información, pareciera haber apoyado, ¿no? Ese escándalo y luego ya cuando se entera, digamos, o tiene todos los detalles de la sordidez, además de esta corriente de Perú,
pues ya cuando toma la decisión de eliminarla y ya era parte de su equipo en ese momento de la decisión en el 2024, justamente quien ahora es papa. Y un dato importante es que el Papa no solamente, Francisco, no solamente fue frente al acusado, es decir, al verdugo, si podríamos decirlo así, Al sino que líder. incluso, sí, sino que hizo un documento específico, una constitución apostólica que se llama como una madre amorosa contra los obispos negligentes. Es decir, el Papa juzga a la persona que lo cometió el delito y a quien no hizo nada. Entonces, por eso digo, me parece que no es simplemente tratar de buscar cositas allí del Papa, pero yo sí creo que es un compromiso real y que obviamente ahora viene el trabajo de hacerlo más profundo, aguas abajo. Es decir, hacer que realmente llegue a las Sin diócesis y a duda. las parroquias. No viene a romper con lo tradicional, tampoco a imitar. Tal vez su camino sea reconciliar lo visible con lo profundo. El mensaje y la tela. Se me permiten también una palabra, un saludo. Las palabras importan, pero en el Vaticano los gestos pesan y la vestimenta habla. La primera imagen de León XIV fue también su primer mensaje, sencillo en tono, pero cargado de símbolos. Su saludo fue breve, no mencionó temas políticos ni grandes reformas. Dijo: caminemos juntos con humildad y coraje. Y eso ya marcó un tono, más pastoral que institucional. Pero si algo sorprendió fue su indumentaria. Lejos de la austeridad deliberada de Francisco, León XIV recuperó elementos tradicionales: la museta roja sobre los hombros, el roquete con encaje, la cruz dorada, detalles que habían sido descartados por su predecesor. No fue ostentación, fue una señal. León XIV parece querer recuperar cierta solemnidad litúrgica, reencontrarse con la tradición visual del papado, sin caer en el exceso de épocas anteriores. ¿A quién le habla con esto? A un sector de la iglesia que se sintió desplazado por los gestos reformistas de Francisco, a quienes añoran el rito, la forma, la sacralidad visible. Es un equilibrio sutil. León XIV pareciera querer unir sin desandar lo andado. Habla de caminar con humildad, pero viste con símbolos que evocan jerarquía. Su estilo apenas comienza, pero ese primer balcón nos dejó una pista clara. León XIV no viene a romper, pero tampoco a imitar. Tal vez su camino sea ese, reconciliar lo visible con lo profundo. Ahora bien, con relación a los cargos que ha tenido, por ejemplo, ese que le asignó el Papa Francisco y además que lo hizo trabajar tan de cerca con el Papa Francisco, justamente es parte de lo que se destaca en este momento y por lo cual se considera que va a continuar la línea de él, ¿no? Esa línea de retomar lo pastoral, en la esencia de la iglesia y el acercamiento a la gente. Entonces la pregunta es, ¿qué tanta ventaja le dio ese cargo a él para ahora ser desde esta figura de Papa más efectivo? Yo creo que más de lo que pensamos, porque Eh, él presidía lo que se denomina la fábrica de obispos, que es el departamento que se encarga de preparar los expedientes de los candidatos y de lidiar un poco con los problemas de las diócesis. Entonces digo, más de lo que pensamos, porque algún momento quizás, no sé si en la entrevista te decía, los cardenales no se conocen. Ah, pero los obispos sí conocen al prefecto de los obispos, o sea, sí conocen a su superior. Y él conoce a las personas que está de alguna manera dirigiendo. Entonces, eso fue como punto a su favor. Y lo otro es que ya conoce los dramas, los problemas, las denuncias, porque todos los problemas de diócesis llegan a ese dicasterio. Y por tanto, yo creo que era como el hombre ejecutivo de aguas abajo. Es decir, el Papa, al fin y al cabo, es un poder y jerárquicamente él está arriba para tomar decisiones, pero quien ejecuta muchas cosas o conoce a profundidad la realidad son los que están más cerca de las conferencias episcopales, por ejemplo. Conoce los intríngulis y fíjese que lo escogieron, que para usted me estaba diciendo antes de comenzar esta entrevista fue una sorpresa, no lo tenía en la lista, no en los primeros lugares. Sí, para todos creo que fue una sorpresa porque decíamos los cardenales no van a querer a otro latinoamericano. Y mira, no, sí quisieron que esto siga. Creo que América Latina tiene mucho que ofrecer. Y en el comentario que publiqué para Vida Nueva decía, el continente de la esperanza, como nos decía Juan Pablo II, le da a la iglesia dos papas en el jubileo de la esperanza, porque es un poco el tiempo en el que estamos viviendo. Pero se puede decir que es más latinoamericano que estadounidense, porque no podemos perder de vista también que nació en Chicago. Total, yo creo que es más latinoamericano que americano, pero esa mezcla también es interesante. Yo pensaba un poco en la parte como geopolítica, que es la narrativa de un americano de tú a tú con otro liderazgo americano, que ya no va a hablar de muros, de división, de desencuentros, de exclusiones, de expulsiones, sino que un americano que en su primera aparición habla de paz,
una ruptura de la lógica narrativa mediática. O sea, un americano que habla desde otro lado. Desde otro ángulo, claro, ahora es el sumo pontífice, el sucesor de Pedro, no puede hablar diferente tampoco, pero interesante que ha llegado a el Vaticano, pues un estadounidense en un tiempo donde hay también un líder, pero en la Casa Blanca, que es protagonista, ¿no? Y siendo disruptivo, pues haciendo un replanteamiento del mundo. Ahora vamos a ver qué postura asume quien tiene también mucho poder, pero desde el lado religioso, como líder de la Iglesia Católica. Es interesante. Sí, también que se pensó en algún momento, no sé, la asistencia a los funerales vestido de azul, la fotografía vestido de papa. ¿Qué tanto tenía incidencia en el colegio de cardenales? Ninguna, porque al fin y al cabo eligieron a un personaje latinoamericano, pero con raíces norteamericanas, que obviamente va a ser un juego interesante, por eso te decía en la narrativa, en cómo se van a manejar los discursos y ya podemos aventurarnos en una posible visita a Estados Unidos, es decir, cómo va a ser esa relación Sí. desde la personalidad discreta, porque yo sí creo que Prevost es mucho más discreto que Papa Francisco, un poco más tímido, pero profético, porque al fin y al cabo ya hay, en la aparición en el balcón se atrevió a decir cosas fundamentales. Sí, ¿cuál para usted fue la más relevante? La paz y lo de la construcción de puentes. Es Los decir, que, puentes. que, que creo que es un guiño, otra frase, creo que muchas, pero lo de la construcción de puentes y con una paz desarmada, desarmante. Es Sí. decir, una paz sin armas en un mundo de guerras y de exhibiciones de ego, a ver quién tiene el arma más grande, desarmante. Ujú. Genial, sus palabras me parecieron genial y no lo hemos tocado, pero la emotividad con la que vivió el momento, casi con lágrimas. Si él estaba profundamente emocionado. Se le sintió. Eso traspasó las pantallas porque todos hemos comentado lo mismo, la percepción que tuvimos de ese momento de él. La verdad es que se sintió muy honesto, humilde, viviendo una experiencia que se ve, le abruma, ¿no? Porque es una responsabilidad gigante. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Un papa nuevo no significa automáticamente una iglesia nueva, pero cada elección es una oportunidad para renovar la fe, para sanar lo que duele y para exigir coherencia. Ha comenzado con palabras de humildad. Y tú, que buscas entender el mundo sin ruido, ¿qué te dice esta elección? ¿Confías, dudas, esperas? Déjanos tus comentarios. Aquí seguimos cruzando ideas, no ideologías.